Bueno, jóvenes, vamos a ver hoy un nuevo tema. El tema de hoy va a ser comparadores. Si recuerdan al principio de estos videos y al hablando de amplificadores operacionales, por ahí mencioné que una de las funciones principales de un amplificador operacional era que a la entrada, al tener dos entradas de voltaje, lo que hace el operacional es comparar esos dos voltajes. En base de ver cuál de los dos es mayor, ¿sí? Eso nos daría pie a cuál sería la polaridad o el signo del voltaje o de la diferencia de esos voltajes. Esa diferencia se iba a multiplicar por la alta ganancia del operacional y eso nos iba a dar una salida. Como ven, la función principal de un comparador es comparar dos voltajes. Ahora, cuando vemos comparadores, vamos a ver dos configuraciones muy básicas. La primera es cruce por cero y la otra es nivel. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no explico primero el cruce por cero y luego el nivel o al revés? ¿Por qué no separados? Porque los dos básicamente comparten el mismo funcionamiento, ¿sí? En este caso los dos comparan voltaje. En este caso son dos voltajes de entrada. Y por este lado es un voltaje de entrada y un potencial de cero simplemente porque está aterrizado. Ahora, primero, antes de hacer una explicación, vamos a definir entonces cuál es la expresión que rige a los comparadores. Primero, si se dan cuenta, no hay alguna retroalimentación como las configuraciones que habíamos analizado. Al no haber retroalimentación, se puede decir que está trabajando en una configuración de lazo abierto. Cuando es de lazo abierto, no hay un control sobre la ganancia. Por lo tanto, la ganancia en las dos configuraciones pues es la misma, tiende a infinito. Al tender a infinito la ganancia, entonces debemos hacer lo siguiente. El voltaje de salida, ¿sí? Lo vamos a definir de esta forma. Primero, tenemos que decir algo. De ahora en adelante, aunque yo diga voltaje de entrada, o ponga B1 y B2, tenemos que mencionar cómo podemos nombrar a nuestras terminales. Ya habíamos dicho que esta es entrada inversora y esta es entrada no inversora. Cuando ustedes vean que yo pongo esta nomenclatura B menos, ¿sí? Quiere decir que estoy indicando que esta es la entrada inversora. Cuando vean ustedes que coloco B más, quiere decir que es la entrada no inversora. Ahí está, ¿sí? Entrada inversora, entrada no inversora. Igual aquí, independientemente de que yo ponga si es B1 o B2. Esto nos simboliza nuestras fuentes de señal o nuestras fuentes de voltaje. Ahora sí puedo regresar a mi expresión. El voltaje de salida para las dos configuraciones se rige por lo siguiente. Es la señal o el voltaje en la entrada inversora, que sería D más, bueno, en la entrada no inversora, perdón, menos el voltaje en la entrada inversora. Esto que nos define simplemente la diferencia entre los dos voltajes de entrada. Esto, la resultante, la multiplicamos por la ganancia que tiende a infinito. Entonces, esta sería la expresión que rige a ambos operacionales o a ambas configuraciones, para el de cruce por cero o el detector de nivel. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Podemos decir lo siguiente, ¿sí? Esto es válido para las dos configuraciones. Como la salida de voltaje es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por la ganancia que tiende a infinito, entonces la salida va a tener uno de dos posibles valores. ¿Cuál? No tenemos ni voltajes infinitos positivos ni voltajes infinitos negativos, tenemos topes. Ya habíamos hablado cuáles, que son los voltajes máximos de salida. Como por lo regular alimentamos un operacional con más menos 12, podemos decir que el voltaje de salida superior o el voltaje de salida máximo positivo va a ser igual a
12 volts o más 12 volts. O puede ser menos el voltaje máximo de salida negativo, que es igual a menos 12 volts. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta expresión únicamente nos puede dar dos posibles voltajes. No nos puede dar un voltaje intermedio. O son 12 volts o son menos 12 volts. Por lo tanto, si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora, por lo tanto, la salida va a ser más 12 volts. ¿Qué quiere decir? Si el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora es mayor que en la entrada inversora, va a ser más 12. Lo podemos ver en la expresión. Podemos decir 5 volts y que en este hayan 2 volts. 5 menos 2 nos daría 3. Serían 3 positivos multiplicados por ganancia infinita. Nos daría un voltaje positivo infinito, pero su tope son 12 volts. Ahora, podemos verlo también en esta configuración. BI en la entrada inversora puede ser cualquier valor positivo o negativo, solo que aquí el voltaje en la entrada no inversora va a ser tierra o cero. Entonces, como ejemplo, si este voltaje fuera 1 volt positivo y este 0, sería 0 menos 1 volt, sería menos 1, multiplicado por la ganancia, el valor que nos daría sería un valor negativo, como se dice aquí. Si el voltaje en la entrada no inversora es menor que el voltaje en la entrada inversora, el voltaje de salida va a ser, por lo tanto, menos 12 volts. ¿Sí? Volvemos a repasar. Aquí dijeron 2 volts. Ahora vamos a poner un voltaje negativo. Menos 2 volts y 0. 0 menos 2 volts. ¿Cuánto sería? Menos por menos da más, ¿no? Entonces el resultado aquí sería 2 volts multiplicados por infinito. El voltaje de salida sería 12 volts. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que todo voltaje aplicado a la entrada inversora, ¿sí?, nos va a dar como resultado un voltaje de signo contrario. ¿Sí? Ahora, vamos con este caso. Es prácticamente lo mismo. La única diferencia que aquí los dos voltajes, ¿sí?, son diferentes de cero. Aquí nos rige la misma expresión y las mismas consideraciones. Tenemos que el voltaje, vamos a suponer un ejemplo, en la entrada no inversora, que fueran, ¿cuánto les gusta? 2 volts. El voltaje en la entrada inversora sería 1 volt. Aplicamos la expresión 2 volts menos 1 volt me va a dar 1 volt. Multiplicado por la ganancia me va a dar un voltaje positivo infinito. Como no hay infinito, serían 12 volts. Esto, si vemos aquí las expresiones, el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora. Por lo tanto, la salida es más 12 volts. Vamos a hacer lo siguiente. Menos 1 volt. En este caso, simplemente viendo los valores, sabemos que el voltaje en la entrada no inversora es mayor que el voltaje en la entrada inversora. Por lo tanto, ¿sí?, aquí la expresión nos dice que el voltaje de salida va a ser ¿qué? 12 volts. Vamos a hacerlo al revés. Menos 2 volts. En este caso es obvio que este voltaje es más positivo que este.
Por lo tanto, podemos decir que el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora. Es esta expresión. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a menos 12 volts. Lo vemos por la fórmula. Menos 2 volts menos 1 volt, ¿sí? Nos va a dar menos 3 volts. Multiplicados por infinito, me va a dar un voltaje menos infinito. Como no hay voltajes infinito, serían menos 12 volts. Como ven, por si hay alguna duda de cómo resolver algún problema o ¿cómo se llama? Algún ejercicio, simplemente nos vamos a esta regla y a esta fórmula.